Pues muy buenas tardes a todos. Nos alegra muchísimo poder conectarnos hoy y bueno, simplemente que esto va a ser una charla muy interesante. Soy Caridad Dawson y trabajo para iUniversity y quería daros la bienvenida a nuestro webinar que se llama El mundo de la chispa, que se habla sobre la inteligencia artificial y la ciencia de computación, ¿vale? Tenemos el placer de contar con nosotros el director académico de iUniversity del grado de Informática e Inteligencia Artificial, doctor Carlos Marquiré. Él ahora en breve va a contarnos tendencias muy interesantes de hoy en día, ¿vale? El IE imparte sus grados 100%, buenas tardes, 100% en inglés, pero hoy vamos a dar la charla en castellano. Por favor, en cualquier momento, si os surge cualquier duda, escríbelo en el chat box, estaremos encantados de ayudaros, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, Carlos va a contar un poco, pues, cosas curiosas y al final de la charla vamos a estar aquí para ayudaros con cualquier duda, ¿vale? También, por favor, es súper importante, os recuerdo que tenéis la posibilidad de citar, pues, reuniones virtuales conmigo, con Caridad, hoy o a partir de la semana que viene, que tengo disponibilidad también en esta plataforma para poder conectar con vosotros y hablar con vosotros en detalle sobre el proceso de aplicación, ¿vale? Entonces, nada, vamos ahora a empezar una conversación muy interesante con Carlos. Os dejo muy buenas manos. Carlos, adelante. Muchísimas gracias, Caridad. Bueno, el objetivo de hoy no es aburriros con el mundo de las ciencias de computación en sí misma. ¿Me ha desaparecido la presentación? A ver. Aquí está, sí. Sino explicaros lo que está pasando por el mundo y, por tanto, por lo menos la visión que he experimentado yo y, por tanto, la necesidad de que formemos en nuevas mentalidades y nuevos pensadores en computación y en inteligencia artificial. No va a ser una conferencia sobre temas técnicos, sino sensibilización de lo que vamos a vivir en los próximos 10 años, que es realmente importante. Para eso quisiera remontar un poco y comentaros mi experiencia muy rápidamente, o desde ahí quiero llegar a algún sitio. Bueno, en el año 82 tuve la gran suerte de estudiar con un premio Nobel de Economía, que era el profesor Friedrich Hayek. En aquel momento, en el año 82, pues hace ya mucho tiempo, pero nada sucedía, el mundo no cambiaba, el mundo era bastante predecible. Todo los que trabajamos por aquel momento en temas económicos, etcétera, pues la verdad es que todo era bastante previsible, ¿no? En el año 2017, como veis ahí, pues trabajaba en todas las partes del mundo cazando startups tecnológicas, ¿no? Desde Israel, Singapur, etcétera, y es una experiencia que quiero compartir con vosotros, ¿no? Una experiencia que me ha llevado a pensar en muchas cosas y, por tanto, a formar en el IE y en el grado que yo dirijo pensadores tecnológicos, pensadores para cambiar este mundo. Bueno, esta vida que he llevado es una vida loca que me he llevado desde Madrid, he trabajado en Tel Aviv, he trabajado en Singapur, he trabajado en Boston, en Moscú y en Colombia, lanzando los pactos por la innovación, pues para grandes compañías españolas, internacionales, como puede ser Repsol, Agbar, Siemens, Mondragón, pero también pues he tenido colaboraciones con Tata en India o con Coca-Cola o con Schneider. Y todo esto me llega a diferentes reflexiones, ¿no? Y una reflexión es que, bueno, en España hemos sido grandes innovadores, pero está claro que hemos siempre pensado en que los negocios, los productos, iba a ser el futuro de nuestros negocios, ¿no? ¿Qué sucede? Que estamos viendo que la innovación, y sobre todo la innovación tecnológica, está arrasando un poco las industrias, está arrasando todo lo que nosotros creíamos que era tradicional, está siendo modificado por nuevas tecnologías. En el caso de España, pues del año 2000 ya creé una startup, pero ha ido viendo como poco a poco pues la inteligencia artificial se iba metiendo pues más en los negocios, en los procesos, en la digitalización y que era necesario pues aprender de los mejores, ¿no? Aprender de otros países donde estaban desarrollando grandes ideas, ¿no? De ahí, bueno, pues viví 8 años en Israel, donde pues me di cuenta de la importancia que tiene la innovación tecnológica, especialmente aquella que no está especialmente sometida o directamente vinculada a industrias determinadas, ¿no? En Israel, pues fijaros bien que es un país de 8 millones de habitantes, casi los que tiene la Comunidad de Madrid,
y es la segunda potencia del mundo en innovación. Son el país que más ingenieros per cápita tiene y más premios Nobel, y son los segundos en el mundo en cotizar en la bolsa tecnológica de Nasdaq. Este concepto tecnológico o ese entendimiento de la vida en Israel produce una gran incógnita. Es porque Israel pues puede crecer fuertemente en innovación si no tiene industrias de la distribución, es un país pequeño, ¿no? Y eso me llevó a pensar muchas cosas, ¿no? Realmente cuál es la potencia de Israel para poder desarrollarse en el mundo y llevar esa idea, que fue pues una red neuronal que en su día desarrollé, llevar esa idea al mundo de las empresas y al mundo de los alumnos ahora, ¿no? Y Israel probablemente crece porque tiene una concepción de la vida muy tecnológica. La programación, las ciencias de la computación es en Israel un lenguaje, como podría ser la literatura, ¿no? Creemos que la literatura, hemos llegado ahí, la literatura es muy importante en nuestra cultura, pero se ha abierto una cultura nueva, que es justamente la programación, ¿no? La programación hace que nos va a facilitar cuestiones muy importantes en nuestra vida, que ahí se puede ver en este país cómo crece sin tener en una situación de tensión bélica o semibélica, de tensión y encerrados en vamos a llamarlo, en la parte última del Mediterráneo, donde toda la porquería del Mediterráneo llega ahí. Pues uno se da cuenta que ellos han creado innovación partiendo de sus penas, ¿no? No tienen agua, pues tienen que crear agua. No tienen árboles, tienen que convertir piedras en árboles. No tienen suciedad en el océano, tienen que convertirse realmente en grandes limpiadores de océanos o de aguas, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto de tecnológico nos lleva a una idea que ahora es clave, y es que el mundo tiene una capacidad máxima de 10 billones de habitantes. Y en nada vamos a llegar ya a 6,5 billones. En el año 2050 vamos a ser 7 billones de habitantes. Y en el año 2100 vamos a llegar a 10 billones de habitantes. ¿Qué significa? Que somos muchos. ¿Qué significa? Que tenemos que reconvertir todo esto. Y para hacerlo necesitamos jóvenes que entiendan que con la programación y con ideas realmente importantes podemos cambiar o podemos limpiar los océanos y podemos limpiar la atmósfera de CO2 y podemos generar un nuevo concepto de alimento que nos permita sobrevivir, ¿no? Yo a mis alumnos del Bachelor of Computer Science e Inteligencia Artificial soy, aparte del director, pues el profesor de innovación disruptiva. Y hemos creado un concepto que se llama Pier 17, en donde ellos generan lo que llamamos moonshots, grandes ideas que se basan en 3 áreas, ¿no? Un área es pensar en grandes problemas de la humanidad. Segundo, aplicar soluciones radicales. Y tercero, incorporar tecnologías disruptivas. Entonces, le enseñamos qué son las tecnologías disruptivas y le enseñamos cómo aplicarlo, pero le enseñamos sobre todo a pensar en grande, porque la sostenibilidad y el futuro de nuestro mundo consiste en pensar en grande. Por tanto, Israel es un país que nos ha enseñado muchas cosas, no quiero aburriros en esto, pero nos ha enseñado a que tenemos que ser pequeños pero pensar en grande, y para eso tenemos que estar muy formados. Hace falta una disciplina y una formación que no es una ingeniería tradicional, el Bachelor of Computer Science, es algo mucho más. Es realmente formar pensadores en cambiar este mundo, porque la sostenibilidad solo se va a entender mediante la tecnología, obviamente más cosas, ¿no? Pero la tecnología es una pieza clave pues, para limpiar los océanos o para limpiar el aire de carbono. En su día, pues trabajé mucho en Colombia, lanzando los pactos por la innovación, y ahí también pues aprendí mucho, especialmente aprendí de la energía que hay en esos países para cambiar su realidad. Ellos tienen, vamos a llamar, los recursos naturales fantásticos, pero ellos entienden que no está, vamos a llamarlo, que requieren justamente de innovación para poder sobrevivir y para poder cambiar la vida o el entorno en que están viviendo. En Boston y Nueva York, que son grandes escenarios, igual que Silicon Valley, pues en su día nos dieron un premio, me dieron un premio a la mejor idea compitiendo con grandes startups mundiales sobre una red neuronal que entendía el comportamiento de Israel, ¿no? Bien, este concepto de red neuronal, que no os quiero aburrir con eso, es, como enseguida vamos a ver, es algo nuevo que también nos va a ayudar mucho, y es realmente cómo entender o cómo llevar o entender cómo el cerebro funciona y llevarlo a la realidad. Y empezar a trabajar con un tipo de inteligencia que no es otra cosa que el entendimiento del sistema de funcionamiento del cerebro. Por último, en países como en Rusia, Moscú, pues nos dimos cuenta de la importancia que hay
de tener, como sucede en España y en Europa en términos generales, una industria demandante de innovación, donde ya, por ejemplo, nuestros alumnos de primer año ya están siendo demandados en internships por parte de compañías, ¿no? Nos están pidiendo sus currículum. Y es importante porque, claro, yo les digo que no les recomiendo, pero no voy a dejar que se desaproveche la oportunidad de hacer internships en verano con grandes compañías tecnológicas. Y eso es importante porque esa demanda que tenemos aquí, que el IE tiene un ecosistema realmente muy potente, hace que el valor sea tremendamente diferencial en titulación de inteligencia artificial o de computación. Bueno, no voy a aburrirles mucho con esto, pero sí quisiera decir que el mundo se ve de dos formas, ¿no? Fíjese el hombre del paraguas, qué contento está respecto al hombre que le mira diciendo qué hace este, ¿no? Bueno, nosotros creemos en el IE que tenemos que hacer personitas, cuidar a personitas para que sean el de la derecha, ¿no? No, que no sea el de la izquierda, ¿no? Que sean gente que mire la realidad de otra forma y que utilicen las herramientas tecnológicas, de tecnologías emergentes, exponenciales o disruptivas y que piensen de una forma diferente. Eso nos interesa mucho en nuestro bachelor, ¿no? Nos interesa, insisto mucho, en crear pensadores. No queremos directores de tecnología. Lo que queremos es pensadores tecnológicos que utilizan todas las herramientas que estas nuevas tecnologías dan pues, para ayudarnos a sobrevivir en un mundo realmente pues, muy complejo, ¿no? Así sucede como unos grandes referentes nuestros, como Elon Musk, ¿no? En donde la imaginación le lleva a mirar cosas tan espectaculares como la extensión de la vida, ¿no? Es lo que se llaman los moonshots. Los moonshots son lo que dice Google, que son proyectos disruptivos que nos llevan al vehículo autónomo o nos llevan a extender la vida a nuestro sistema nervioso en un avatar el día de mañana, ¿no? Bien, un mensaje aquí es simplemente en aquellos de vosotros que estéis muy agarrados a vuestros productos y a vuestros negocios y creáis que el mercado es lo básico. Simplemente, como luego veremos, en los próximos 10 años todo esto va a cambiar mucho. Y quien esté agarrado a sus productos, a sus negocios, con un puro business administration idea, pues posiblemente se dé cuenta que la innovación va a cambiar todo. Y que, como ha sucedido, por ejemplo, en compañías como Nokia, pues dijeron que si lo hicimos bien, ¿qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que una vez que llega la innovación disruptiva o tecnologías disruptivas, pues realmente es una ola que arrasa todo. Y esa ola nos va a llegar muy fuerte en los próximos 10 años, como os llevo diciendo, y lo que tenéis que decidir es qué tipo de barco queréis para que vuestros hijos agarren esa ola. Si queréis un barco pequeñito o realmente un barco grande, en donde podamos formarle de cara a que esa ola le arrastre muy lejos. Y es de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que bueno, se están produciendo startups en el mundo que están haciendo disrupciones en bancos, en aseguradoras, en constructoras. Este es un movimiento espectacular, muy complejo, en donde, vamos a llamarlo, nuestros hijos en el futuro, pues, y nuestros futuros hijos también, van a tener que adaptarse a entornos realmente de muy alta complejidad. De 2020 a 2030 todo esto va a cambiar, es lo que yo llamo la década prodigiosa o la confluencia disruptiva, ¿no? Se va a dar un conjunto de tendencias que parecen complejas, pero lo vais a vivir en todos los días, a todas horas. Y es más, la pandemia ha hecho que algunas áreas se estén revolucionando, estén acelerándose. Por eso el grado de computación e inteligencia artificial no es un grado de informática. Olvidados de esto. Es un grado de pensamiento estratégico y desarrolladores y hacedores de tecnología, lo que nosotros llamamos technology makers. Son gente que va a tener que, si vuestro hijo le gusta mucho jugar a los juegos, es una persona que tiene su mundo interno, si tiene un perfil donde a lo mejor los negocios le gustan menos, pero le gustan más las matemáticas, la física, etcétera, le gustan los robots, pues inteligencia artificial va de esto. Realmente son, vamos a llamarlo, un tipo de disciplina, una ingeniería en la que vamos a trabajar intentando simular cómo funciona el ser humano. Dicho de una forma, ¿no? Es mucho más como podéis ver que tecnología, ¿no? Obviamente la programación en diferentes lenguajes, desde Python, C++, Scala, etcétera, es necesaria porque es que tenemos que digitalizar esos comportamientos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Primero, pues estamos simulando y en nuestro bachelor lo estamos estudiando cómo funciona el cerebro, ¿no?
qué son las emociones básicas, qué es el razonamiento, qué es la planificación, cómo funciona esto. Y especialmente para que eso vaya a parar a un ordenador. ¿Por qué escuchamos? Cuando pensamos dónde se deposita ese pensamiento, cosa que todavía sigue siendo un secreto, no lo sabemos bien, ¿no? Donde ese pensamiento, cuando uno piensa dónde está, de dónde viene y dónde se deposita. Pero está claro que son las neuronas y son las sinapses, las conexiones entre las neuronas, ¿no? Este mismo concepto neuronal es lo que estamos desarrollando en el bachelor nuestro. ¿Sabes? Cómo simular redes neuronales para procesar información y obtener un conocimiento superior, ¿no? Estamos imitando al ser humano. Aquí tenía pues un vídeo muy interesante, que no puedo ponerlo ahora, pero donde se ve que se mueve este robot y vienen otros robots bailando, ¿no? Y cuando se ve el robot bailando, pues uno se da cuenta cómo estamos avanzando en el mundo de la inteligencia artificial. Realmente los movimientos y los cálculos que hay que hacer en física y en programación para que un robot baile al lado del otro son realmente un milagro, ¿no? Luego vamos a vivir en esta década prodigiosa, esta confluencia disruptiva, como ahora que estamos hablando, a vosotros os llega mi voz como si fuera en tiempo real, pero no, hay una latencia. Eso evita que los médicos en el mundo puedan operar quirúrgicamente en tiempo real o que un músico toque con otro músico, ¿no? Bien, eso se va a desaparecer. Eso significa que va a haber una revolución en muchas industrias, desde el turismo hasta la realidad virtual, realidad aumentada, y hay que prepararse porque se van a abrir nuevos negocios y nuevas posibilidades de desarrollar ideas, ¿no? La supresión en la latencia de los datos, que es lo que se llama, ¿no? Luego está llegando el maravilloso mundo de la computación avanzada y eso significa que ahora el cloud o la nube pues está muy bien, pero genera latencias, genera ineficiencias, ¿no? A través del edge computing se va a distribuir la computación de tal forma que se va a aumentar el procesamiento. ¿Qué significa eso? Que las posibilidades que vamos a tener de hacer cosas realmente avanzadas va a ser espectacular. Luego veremos especialmente quantum, ¿no? Que eso es una verdadera revolución. O sea, quantum computing pues es algo que parece raro, parece que cada vez está llegando más fuerte y que va a sustituir totalmente el sistema binario tradicional de un ordenador. En consecuencia, estamos viviendo un mundo donde se crean más algoritmos, donde se accede mucho más a los datos y la ciencia de datos es importante. Nosotros tenemos un bachelor también en Data Science. Tenemos de inteligencia artificial que trabaja con datos y el Data Science que es orientado a datos. Nosotros estamos orientados a máquina y datos también. Bueno, claro, hoy en día trabajar sobre esto es inteligencia y es inteligencia competitiva. Nadie entiende hoy en día que las grandes organizaciones como Google, Facebook, etcétera, sean organizaciones de redes sociales. En realidad, son organizaciones inteligentes. Y, por tanto, intentamos que nuestros alumnos se alineen en el entendimiento de estas organizaciones exponenciales o organizaciones inteligentes que utilizan los datos como un método de competitividad, porque es que hoy en día, fijaos bien cómo funciona TikTok o cómo funciona Facebook, todo son individualizaciones tan espectaculares que el tradicional concepto de segmentación de mercados pues no se produce. Ahora hay una individualización y sabemos exactamente quién eres tú, para lo bueno y para lo malo. Sí tenemos que decir que en el IE estamos dando mucha importancia a la ética en la inteligencia artificial. Estamos formando a nuestros alumnos para que entiendan que no todo es posible y que en realidad tenemos que protegernos mucho frente a los posibles desmanes que se puedan producir en el entendimiento de esos agujeros sin cubrir, ¿no? Luego, bueno, parece mentira, pero ya se están conectando pues muchas redes, ¿no? Y esta conexión de redes nos lleva a un mundo de también inteligencia superior, ¿no? Este concepto es muy complejo, pero no cabe ninguna duda que tenemos que formar para que los alumnos piensen en términos que se llaman de network science, ciencia de redes. La ciencia de redes es el futuro, está ahí. Hoy en día ya no puede ningún negocio ni ninguna actividad irse del concepto de ciencia de redes. Y, por tanto, es un sistema holístico donde trabajamos mucho en la conexión de diferentes ideas muy contrarias o muy alejadas, en donde los alumnos tienen que desarrollar una gran habilidad para conectarlas y encontrar, utilizando programación, algoritmos, patrones comunes de entendimiento. Y por último, uno de los elementos más es quantum. Cada vez hay más casos de quantum computing. Quantum computing, que parece algo así como muy biológico, es muy biológico. Realmente es el gran esfuerzo de la tecnología para acercarse a la biología. Es lo más cercano a la esencia de la biología y se produce en entornos pues, muy pequeñitos, atómicos,
que si se simulasen en un entorno físico real en nuestras dimensiones, pues podría ser lo mismo que estar en dos sitios a la misma vez. Y eso es algo pues, muy curioso, ¿no? Que el mundo atómico se produce y que hace que, pues imaginaos que estoy en un escenario y yo estoy con vosotros, os quiero dar la mano. El mundo binario os tendría que dar la mano uno a uno. El mundo del quantum os daría la mano a todos a la vez. Claro, además físicamente, claro que nosotros no entendemos, pero el mundo de las plantas funciona así. En consecuencia, cada vez más está produciéndose grandes movimientos por parte de IBM, por parte de Google, compañías como D-Wave en Canadá, en donde ya están aplicando Quantum para la gestión del tráfico y demás. Y Quantum es una revolución tremenda porque sustituye totalmente el sistema binario de la tecnología tradicional. Y, por tanto, tenemos que hacer que nuestros alumnos entiendan esto, se preparen para estos cambios. No es cuestión de estudiar una ingeniería, es cuestión de asumir cambios fundamentales y muy esenciales, lo que va a ser el mundo que va a afectar a todo, desde la tecnología, pero va a afectar a negocios, productos, a la forma de vivir, a la forma de conectarnos, a la forma de entender las cosas, ¿no? Luego, el ser humano estamos externalizando en cosas nuestra inteligencia, ¿no? El mundo de los vehículos autónomos o la robótica o los drones se están aplicando. O sea, nosotros en el proyecto de Pure 17 que tenemos unos proyectos alucinantes, ¿no? Tenemos algunos proyectos de nuestros alumnos que uno pues, ha inventado en sostenibilidad un sistema inteligente pues, para a través de unos zapatos poder plantar semillas, ¿no? Y el zapato detecta la humedad del terreno y demás, ¿no? Seed Show se llama. Entonces, este proyecto es entusiasmante. Tenemos unos 20 proyectos en sostenibilidad, pero basados en inteligencia artificial, que son realmente una maravilla. Pero ya desde primero, no esperamos al último curso, desde primero ya le estamos fomentando ese carácter disruptivo, esa mentalidad, vamos a llamarlo ese mindset disruptivo, pues para poder entender todos estos agentes inteligentes que nos van a llegar y que sin eso, desde luego la informática no es suficiente, las ciencias de la computación no es suficiente. Es la inteligencia artificial el plano donde vamos a poder entender todo lo que va a suceder. En el caso del vehículo autónomo, ya no es tanto el vehículo autónomo, es la cantidad de negocios que va a hacer disrupciones, que va a romper, ¿no? Desde la reparación de coches, a aseguradoras, hoteles, partes de componentes del coche, aerolíneas, todo esto va a cambiar. Y claro, una vez que se trabaje sobre esto, realmente se abre un mundo de posibilidades porque el vehículo autónomo no es el coche eléctrico, realmente es la información en movimiento. O sea, realmente importante el valor del vehículo autónomo es las conexiones en movimiento entre nosotros, ¿no? Y nuestros usos, costumbres y la forma de hacer y la seguridad de nuestros coches. Ya el vehículo autónomo se convierte en una especie de teléfono móvil. O sea, ya no es algo para desplazarnos, ¿no? Es un elemento vital, como se ha producido el móvil. El móvil antes era para llamar por teléfono. Ahora es un digital device, es decir, es un dispositivo vital donde podemos hacer muchas cosas, estudiar música, conectarnos con los demás, pues un montón de cosas, ¿no? Esa herramienta de conexión digital, es lo que va a producirse en otro orden de cosas el propio vehículo, donde vamos a tener cada vez menos accidentes, donde vamos a ver verdaderos milagros, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a los aires acondicionados, ¿no? En donde es un elemento también clave, o a la propia conducción autónoma del coche, ¿no? Y se va a producir también pues, un tipo de lenguajes de procesamiento, se llama NLP, de procesamiento de lenguaje natural, donde a través de este tipo de programación vamos a entender los textos. Hay también un proyecto muy bonito de un alumno donde quiere convertir un script, un guión cinematográfico basado en textos, automáticamente pasarlo a escenarios, simplemente a través del texto, ¿no? Y que quien escriba o quien lea se vea inmerso holográficamente en un escenario con la escena que dice el libro, ¿no? Claro, esa capacidad del texto, de poderlo entender y poder generar patrones inteligentes a partir de ahí, es otro nuevo mundo, ¿no? Y no es algo de futuro, es algo presente, ¿no? Tecnologías como Digital Twins, aquí también había un pequeño vídeo donde se ve esta plataforma petrolífera, y Digital Twins es una imagen perfecta de una estructura que podría ser hoy en día, se está aplicando para el cuerpo humano. A través de un software podemos una estructura, un edificio, el cuerpo humano, hacer una duplicación digital en segundos.
y automáticamente estructurarlo y poderlo analizar y poder ver el cálculo de resistencias y poder ver pues todo las posibilidades que tiene la digitalización en segundos de una gran estructura. Y por último, las tecnologías inmersivas, la realidad aumentada mixta y la realidad virtual. Justamente los anchos de banda, la capacidad de computación y la latencia y la supresión de la latencia, pues va a producir que la realidad aumentada y la realidad virtual sea, para lo bueno o para lo malo, un mundo absolutamente increíble. Ahora Facebook está sacando una plataforma llamada Horizon, que puede revolucionar totalmente la forma en que nos conectamos, nos reunimos, etcétera, ¿no? A través de las gafas Quest, ¿no? Bien, este mundo está empezando. Este mundo, de aquí a 4 años, nuestros alumnos de Computer Science de primer año, pues van a llegar dentro de 4 años justamente al momento clave. Es por ello que muchas compañías los quieren y los quieren fichar con esta formación, no con una formación tradicional, sino con esta formación, porque es donde quieren obtener esa información y esa colaboración de los alumnos para entender una nueva realidad que va a llegar muy rápida. Son ciclos de vida muy rápidos y el empresario no tiene tiempo de estar en todo esto, ¿no? Y es por ello que nuestros alumnos les estamos preparando para que cambien las cosas desde una mentalidad nueva. No sabemos qué va a suceder. ¿Cabe la posibilidad de que podamos transmitir datos a través de las raíces de los árboles? No lo sé, pero ahora es posible. Hace muchos años no podíamos hablar de ello, pero ahora es posible que podamos transmitir datos a través de las raíces de los árboles. Muchas gracias y os espero en nuestro programa, en donde, insisto, es un programa nuevo, un programa con muchísimo éxito y es un programa que orienta a los alumnos hacia un futuro que ya está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo para comentar? ¿Algo, ¿no? ¿Algo curioso sobre lo que ha hablado Carlos? Es que es increíble lo que va a pasar en estos próximos años. Es que a mí me parece como es otro mundo, otro idioma, otro mundo. Sí, ya está pasando. Yo es que, claro, Sí. yo desde los años 80 comentaba hasta ahora, pues he estado siempre en la ola, ¿no? Y me he permitido el lujo de viajar, ver por el mundo y me di cuenta todo lo que está cambiando, ¿no? Pero especialmente lo que va a cambiar ahora, o sea, en esos próximos años, ¿no? Donde hay alumnos que dicen, no, a mí la tecnología no es lo mío. Y es totalmente razonable, no es muy razonable. Y es cierto que hay dos mentalidades, ¿no? Está la mentalidad de los alumnos, como tenemos en Computer Science, que clarísimamente quieren ser partícipes de eso y quieren desarrollar sus propias compañías, startups, etcétera. Y nosotros desde el primer año les estamos ayudando. En el primer año diseñamos conceptualmente esos proyectos. El segundo año ya les conectamos con sponsors de compañías grandes. Tercer año ya entran en laboratorios con grandes compañías. Y en el cuarto año ya presentan inversores. Entonces, es una evolución que va un proceso de incubación en paralelo a... Entonces, se divierten mucho, trabajan mucho, son muy disciplinados. Las promociones, la promoción que hemos tenido y la que nos viene ahora son verdaderos cabezas, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno porque no es que sean las matemáticas algo insuperable, para nada. Y estamos dando mucho apoyo en física y en matemáticas. En la filosofía del IE, los profesores están acostumbrados a empujar al alumno al siguiente paso. Nosotros no nos gusta suspender, lo que nos gusta es triunfar. Y triunfamos cuando el alumno pasa, y pasa mediante su esfuerzo, ¿no? Y es nuestra obligación, metodológicamente hablando, pedagógicamente hablando, ayudar al alumno a conseguir el siguiente paso. Y si vemos que un alumno está rezagado, pues lo tratamos individualmente para ver qué necesita, qué le pasa, por qué no está superando. Y eso es algo que está ahí, es una realidad. El hecho de tener una dimensión de alumnos de las características nuestras, entre 40 y 50 alumnos, pues nos permite un tratamiento individualizado realmente pues muy especial, ¿no? Sí, y además, Carlos, yo os tengo que decir que nunca he visto una universidad tan internacional, o sea, además de que tienes la experiencia de profesores que trabajan en el sector de vuestro interés y conocer cosas interesantes, diferentes. No solo estáis aprendiendo idiomas nuevas, no tecnológicas quizá, pero estáis aprendiendo también idiomas nuevas, es decir, tenemos más del 70% de internacionales. Yo soy extranjera, soy de los Estados Unidos, de California, no Silicon Valley, pero bueno, San Diego. Es decir,
todo el mundo está como, traen sus propias perspectivas, comparan, es maravilloso porque estás aprendiendo en el momento, no es, estás como aprendiendo con tus compañeros de clase, con tus profesores, perspectivas diferentes culturales. Y además yo creo que con este mundo ahora global, virtual, es que globalization ya está aquí. O sea, estamos todos. Sí, y hay una cosa muy interesante que yo lo recomiendo mucho y se ve mucho en el día a día con los alumnos. Como tenemos alumnos de todas partes del mundo, cuando desarrollan proyectos, se juntan, pues tenemos gente de India o de Nepal, gente de Alemania, de Austria, gente de Arabia, gente de Latinoamérica, de Austria, Polonia, Alemania. Entonces, cuando se juntan, y trabajan mucho en grupo. Nosotros pedimos un gran trabajo individual y de grupo, pero la interacción en grupo es muy importante y muchas veces lideran, cada uno llega un momento que lidera el grupo, o sea, aprenden a liderar. Y estamos desarrollando también, nuestro sistema pedagógico está alineado con la Academia de Ciencias de Nueva York, con el K12. Y esa metodología que nosotros además tenemos unos cuestionarios que evaluamos más muy estrictamente para que haya un conjunto de competencias y una de ellas es la de liderazgo y otra de ellas es la aplicación a la realidad. Por ejemplo, la asignatura que yo tengo el honor de impartir, pues ahora los alumnos están encontrando empresas, casos reales para aplicar lo que han aprendido. Desde primer año. Pero ya están analizando empresas, entrevistando empresas para tocar la realidad, no es teoría. Todo esto lo están aplicando y ya desde el primer año están desarrollando estrategias de innovación disruptiva para empresas. Entonces, yo creo que es un valor que hace que los alumnos maduren, que la experiencia internacional hace que aprendan de otros alumnos. Luego, las relaciones y la amistad, por el trabajo intenso que tenemos, es muy potente. Se hacen grandes amigos en todas las partes del mundo. Yo creo que es un entorno pues, muy rico de experiencia. Luego, también tengo el honor de que tengo alumnos música, tenemos unos clubes también fantásticos. Yo dirijo, como se puede ver aquí detrás mío, pues dirijo el jazz en el IE y estamos detectando talento pues para estar en grupos y para tocar música con los profesores, etcétera. Yo creo que esta dinámica de vida en el campus y de vida académica es muy importante para nosotros, que los alumnos tengan una experiencia internacional potente, ¿no? Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Y mira, Carlos, preguntan ¿en qué sectores tendrá un especial desarrollo y aplicación del Artificial Intelligence? Pues en realidad en todos los sectores, en todos, desde la manufactura, manufacturing, a retail, a todos, o sea, todos van a ser afectados, no hay ninguno que fintech, todos van a ser afectados por la inteligencia artificial. Todo va a cambiar. Y va a cambiar en la construcción, y va a cambiar en la banca, y va a cambiar en la distribución, y va a cambiar en la forma en que, o sea, pues hay un conjunto de tecnologías, ya no solo impresoras 3D, etcétera, pues que van a hacer, no solo imprimir, es realmente la reducción de los costes en la distribución de ciertos materiales donde simplemente se van a pasar los planos a 3D y se van a producir en otro lado, ¿no? Pero las impresoras 3D biológicas, ¿no? En donde se van a diseñar elementos del cuerpo humano, en donde se va a hacer a través de 3D. Ciencias el mundo de la salud va a cambiar. Hay 5 mundos que nosotros enseñamos a los alumnos. Esos 5 mundos que están cambiando la vida son el mundo de la energía, el mundo de las ciencias de la salud, el mundo de la robótica, nanotecnología y los nuevos materiales, el mundo de la sostenibilidad y el mundo de la inteligencia artificial. Esos 5 mundos interaccionan y interaccionando entre ellos cambian todas las industrias. Están haciendo modificaciones en todas las industrias. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos a nuestros alumnos? Desarrollar proyectos utilizando energía, inteligencia artificial y nanotecnología aplicado a la distribución, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay miles de variaciones que ellos van a aplicar, pero la metodología que les damos, pues tienen que decir, oye, si creo un proyecto con inteligencia, con materiales inteligentes, con wearables, con dispositivos donde se puedan llevar inteligencia artificial y medicina al futuro, ¿qué puedo hacer, no? Nuestros alumnos pues crean camisetas para niños donde cambian el color si el niño está enfermo, o una camiseta para el Real Madrid para medir el rendimiento de los jugadores. Bien, este mundo de conexiones, estas tecnologías disruptivas, hacen que cambien todas las industrias. Y eso es un mundo que se va en paralelo a lo que sucede en los negocios.
existe porque existe. Israel lo tiene y Israel lo produce sin tener en cuenta que están en un negocio determinado. Ellos lo aplican a muchos negocios a la vez. El almacenamiento energético lo aplican a drones, a móviles, a coches, a trenes. Ya no están en ninguna industria, están por encima de las industrias, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando? El mundo de la tecnología disruptiva y de la innovación está por encima de las industrias y estamos intentando que los alumnos entiendan que la industria es un pensamiento en silo, vertical, totalmente aislado, y que lo que tienen que hacer es extender su mentalidad a este mundo de la innovación para poder operar muchos negocios a la vez. Tenemos otra pregunta, se está animando aquí la gente que viene. Yo siempre pregunto, si en caso se podría transmitir datos a través de los árboles, ¿no tendrá una consecuencia ambiental en un futuro? Pues es algo que todavía no, como no existe el case study, simplemente viene de la imaginación. La innovación viene de dos formas, o porque tenemos grandes penas y por tanto tenemos que superarlas, o porque tenemos mucha imaginación. Ahí es el caso de Israel o el caso de Elon Musk, ¿no? Es traer el futuro al presente. Como en realidad no he encontrado todavía ningún proyecto, y esta es una idea mía, que es una idea simplemente para expresar que tenemos que tener imaginación, tenemos que pensar en grande y tenemos que aplicar soluciones radicales con tecnologías disruptivas a grandes problemas, ¿no? Entonces, si eso se produce, no lo sé, pero a lo mejor no lo sé porque no existe ningún caso y por tanto no existe ningún impacto medioambiental. Pero a lo mejor sucede que utilizando quantum computing es parte de la esencia de la biología y es posible que sea natural transmitir datos a través de las raíces de los árboles, ¿no? Si esos datos están encriptados en quantum. No lo sé. O sea, lo que sí decimos es que el mundo está abierto a esas posibilidades y el mundo está abierto a pensar tanto en términos de ética como en limitaciones a destruir nuestro entorno, ¿no? Y luego, para nosotros en el IE, la sostenibilidad es clave. El mantenimiento de la naturaleza es clave y todo tiene que estar bajo respeto a criterios muy estrictos de sostenibilidad de nuestro mundo. Y enseñamos a nuestros alumnos en estas áreas. De hecho, estamos ya pensando en un certificado de sostenibilidad donde van a intervenir todas las áreas de la universidad, no solo la tecnología, sino el entorno legal y también las áreas de arquitectura, edificación sostenible, etcétera, ¿no? Somos muy conscientes y queremos formarles en ello. De tal forma que si tuviese algún impacto medioambiental, seguro que no estaríamos fomentándolo. Pero vamos, no existe este proyecto, pero si alguno de vosotros lo escucháis, por favor, no dudéis en decírmelo, porque significaría que la imaginación se hace realidad, ¿no? A mí me parece interesante porque especialmente ahora con la pandemia y todo eso, yo creo que es que Netflix, Amazon, todo, o sea, vamos, todo el mundo no ha parado de ver películas y también hay muchas películas de ciencia ficción, de cosas tecnológicas, entonces, claro, cuando empiezan estas novedades también, pues empiezas a pensar en cosas y dices, madre mía, no se comienza una imaginación increíble. Y además es que, Carlos, tenemos otra pregunta creativa. Dice, ¿podría la inteligencia artificial crear un corazón que nunca dejara de funcionar? Hay una cosa que está claro, que yo me acuerdo que en mis años de experiencia en el mundo de la innovación, y ya son muchísimos, por cierto, que ahora dentro de poco lanzo un libro con otros directores de innovación, ¿no? El libro de la innovación se llama. Pues en esa experiencia que he tenido, antes se decía que experimentos con gaseosa los justos, ¿no? Y eso era algo horrible, ¿no? Porque cuando alguien tenía una idea, la gente decía, no, yo experimentos con gaseosa los justos, ¿no? Y eso es realmente machacar la imaginación. Nosotros tenemos que fomentar la imaginación. Y esta idea que acabas de decir, pues es una parte más. Todo es posible hoy en día. O sea, se abre lo que antes no se podía ver. Ya no es ciencia ficción, ya no es algo que se va a producir ahí. Hay milagros, no tengo tiempo para explicarlo, pero hay un juego que se llama AlphaGo, donde la máquina luchó contra el mejor jugador de Go, que es un juego chino ancestral, que es muy complicado, y la máquina llegó al movimiento 37, ¿no? El movimiento 37 fue un movimiento que hizo la máquina donde ganó al ser humano, a Lee Sedol, el mejor jugador de Go que había. Ese movimiento 37 estaba basado en la intuición. Nadie lo quería, no estaba programado. Hay un documental que os recomiendo que lo veáis, que se llama AlphaGo. Es muy interesante en YouTube, es gratuito. Y es un documental casi 2 horas que explica todo esto. Es emocionante, porque la cara de Lee Sedol, cuando hace el movimiento, la máquina de una compañía inglesa que luego fue adquirida por Google, se llama DeepMind,
la máquina DeepMind hace un movimiento 37 que es un milagro de la inteligencia artificial, que significa que hizo un movimiento basado en la intuición. ¿Puede una máquina tener intuición? Pues la hizo. Y eso que nos lleva a la conclusión de que la inteligencia artificial, la diferencia entre una máquina y el ser humano, no es otra cosa que el miedo a tomar decisiones, donde la máquina no tiene miedo y por tanto hace un movimiento que es una representación mental de nuestro cerebro. Y sin embargo, por no tener limitaciones psicológicas y miedos, toma la mejor decisión posible. Y la mejor decisión posible es la decisión que le llevó a la intuición en un movimiento que es uno de los grandes milagros de la inteligencia artificial, ¿no? Yo lo recomiendo porque eso abre, a partir de ahí Lee Sedol ganó las siguientes 100 partidas. O sea, le llevó más allá de su propio conocimiento, con lo cual la tecnología y la inteligencia artificial nos lleva más allá de nuestras posibilidades porque nosotros tenemos miedo a ir para allá. ¿Cómo es posible que una máquina que sea una representación mental de nuestro cerebro tome decisiones y aceptemos esas decisiones como buenas y nosotros no? Y si tenemos esa misma decisión, digamos que es un experimento con gaseosa, ¿no? Porque es ciencia ficción. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial nos está abriendo esas posibilidades. Que un corazón pueda latir para siempre, pues todo es posible. Todo es posible. Es una cuestión de... Yo no soy un experto, pero me parece razonable que esta es la tendencia. Hay un Moonshot. Moonshot es un proyecto, es como se denominan los proyectos disruptivos que utiliza Google, ¿no? Y que hoy en día ya es un concepto tradicional dentro de la innovación disruptiva y es lo que yo enseño a nuestros alumnos, Moonshot Thinking. Moonshot, que es disparo a la luna, que Telefónica tiene toda una división, bueno, hoy en día una compañía que ya no es parte de Telefónica, que es de Moonshots, que es realmente pensar en grandes problemas con soluciones radicales y con tecnologías disruptivas, ¿no? Pues tiene un Moonshot que se dedica a la extensión de la vida. Y dentro de la extensión de la vida están estudiando cómo podemos, tipo Elon Musk, cómo podemos vivir mucho más tiempo, ¿no? Yo estoy convencido que no es tanto la inteligencia artificial exactamente, pero sí es el mundo del área de las ciencias de la salud que antes hemos comentado, unido al mundo de la tecnología y el mundo de la energía, que va a producir que esto sea posible. Las derivaciones éticas o no entro en ellas, que son importantes, ¿no? Porque todo eso dejan huecos en donde pues, el ser humano no puede ser fácilmente, vamos a llamarlo, copiable a través de su genoma y esos grandes problemas que tenemos en ingeniería genética, ¿no? Pero está claro que todo va a ser posible. Todo es posible con sus miedos o no sus miedos, con sus limitaciones o no. El problema que tiene la Comisión Europea y Estados Unidos y en términos generales el mundo es los avances en inteligencia artificial y en reconocimiento visual que está haciendo China, ¿no? Y eso, claro, ¿cómo puedes regular la inteligencia? ¿Cómo se puede regular eso? Es un problema realmente del marco legal pues muy importante porque es que es muy difícil ponerle puertas al campo a la digitalización de la inteligencia, ¿no? Y el decir no al mundo de la inteligencia es decir no al desarrollo del ser humano, porque automáticamente no podríamos sostener este mundo. Vuelvo, y lo decía al principio, tenemos un problema de sostenibilidad importante. Y ese problema de sostenibilidad es que no cabemos todos. Y, por tanto, la innovación disruptiva es ahora crucial. Y las herramientas para la innovación disruptiva fundamentalmente es la inteligencia artificial y las ciencias de la computación. Pues muy bien, muy interesante. A mí me encanta porque tiene varios elementos técnicos, científicos y filosóficos también. Es muy interesante. Chicos, si tenéis alguna duda, por favor, estamos aquí. Os he dejado mi email, pero yo creo que es muy divertido para pensar en estas cosas. Esto es el futuro, aunque a mí me hubiera encantado estudiar esto, pero bueno, yo estudié antropología, pero es como increíble, o sea, es algo que tienes que estar acostumbrado a esto es el mundo ahora. Es el mundo y por ejemplo, nuestros alumnos están estudiando a diseñar cosas en entornos totalmente impredecibles, ¿no? Y es algo que uno puede decir, ¿y eso cómo se hace? Pues se hace, ¿no? Y además que se hace y parte todo de Alan Turing, que es el padre de la inteligencia artificial. Y no sé si habéis visto la película Enigma, que es justamente Alan Turing, que es el gran padre de la inteligencia artificial, que empezó a trabajar para descifrar, para generar una máquina que descifrase los mensajes alemanes, ¿no? De ahí nace todo, ¿no? Y le debemos mucho a Alan Turing, ¿no? Y fue tratado injustamente al final de su vida. Pero viene de ahí y luego viene del año 56 de una conferencia de Dartmouth
en donde ahí realmente nace la ciencia de la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, estamos hablando del año 56, pero toda la ciencia que hay alrededor, como tú decías muy bien, Caridad, es psicología, es neurociencia, es biología, es ciencias de la computación, es robótica, hay muchas ciencias donde los alumnos están estudiándolo. Y es que es necesario una forma de razonar diferente. Y ahí tienen una asignatura que es sobre razonamiento. Pues genial. Pues muy bien, chicos. O sea que, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un honor y un placer para mí. Sí, la verdad es que sí. O sea, chicos, yo sé que estáis ahí, gracias por las preguntas. Algunos estáis un poco timidillos, que lo comprendemos, es viernes, no pasa nada. Cualquier duda, por favor, podéis contactarme o citar una reunión o lo que sea. Pero bueno, os deseamos un feliz fin de y esperemos pues veros en el campus o contactar con nosotros en otro momento. ¿Vale? Bien. Pues muchísimas gracias por todo y Muchas totalmente gracias. a vuestra disposición. Ay, mira, aquí tenemos la última pregunta, tenemos 3 minutos, que se cierran en 3 minutillos. ¿Qué opina el dominio que tienen las Big Tech sobre nuestros datos? Uf. TikTok. No, bueno, Big Tech. Big Tech son nuestros datos, es un tema Sí. ético. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la utilización abusiva de los datos porque es un gran hermano de George Orwell. Y no cabe ninguna duda que estamos siempre en contra de esto. Es decir, la regulación sobre el tratamiento de los datos tiene que ser clave, ¿no? Y especialmente la auditoría de los algoritmos. Lo importante, que va a ser una ciencia, una disciplina que ahora va a tener muchísimo tirón, que ya está empezando a tenerlo, es auditar los algoritmos, porque es donde ahí se ve si están utilizando bien o mal nuestros datos, ¿no? Entonces ya están surgiendo compañías de auditoría de algoritmos en donde es clave esto. Ya no es tanto ver si sí o si no, como está haciendo Facebook. Sí, os tengo que decir que no soy yo personalmente, no es una posición de ley, por supuesto, pero es una posición mía, partidaria del movimiento que está haciendo Facebook. Y Facebook, tarde o temprano, tenderá un poco a resentirse de estos movimientos que están en el límite de la ética. TikTok es otra historia, ¿no? Pero es un poquito lo mismo, es una dirección para producir una intención de compra, que no es que esté ni mal ni bien, pero no se puede utilizar los datos para otros usos. Si intentamos aceptación para un uso determinado, no se puede ni vender ni hacer transacciones sobre esos datos. Y es algo que tenemos ahí que es determinantemente un reto de la humanidad. Por eso yo creo que... hay que ser muy serios en eso. Sí, no, es algo muy importante porque además me encanta que los estudiantes reciben clases de ética profesional y personal. Es algo, pero en cualquier grado nuestros, los estudiantes estudian eso y yo creo que es algo clave. Tenemos que denunciarlo porque están ocultos dentro de esos algoritmos. Entonces hay que promocionar y promover la autoría de algoritmos y que los algoritmos estén abiertos. Las patentes no pueden ocultar, que es uno de los elementos que también están sobre la mesa, algoritmos que puedan producir un exceso en los usos, un abuso en el uso de los datos, ¿no? Y esa es la pieza clave. Las compañías, igual que el mundo de la sostenibilidad, que se tienen que abrir a auditorías medioambientales, tienen que abrirse a auditorías en sus algoritmos para detectar si realmente eso se está utilizando así o no. Muy bien. Pues muy bien, chicos. Oye, muchas gracias. Esto ha sido genial, las preguntas estas. Y nada, que eso, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos, por favor. Y además es que tenemos muchos eventos virtuales, of course. Entonces, donde podemos hablar con los estudiantes de los grados o conocer la universidad. Entonces, cualquier cosa ya podemos contactarnos y empezar una conversación y puedo ofreceros one-to-ones, reuniones uno a uno. Y nada, ayudaros orientaros en cualquier grado de vuestro interés. ¿Ok? Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y ha sido un placer. Un placer, muchas gracias.